El polvo se adhería a la piel, una segunda piel de ignominia y desesperanza. Se asentaba en la garganta, áspero y opresivo, como el futuro que se extendía ante ella. Elara sintió el peso del aire caliente y quieto sobre sus hombros, un manto invisible pero sofocante que compartían con los demás en el estrado. Había un olor a sudor, miedo y la acre fragancia del heno rancio esparcido por el suelo para mitigar, sin éxito, el lodo y los excrementos de los animales que a menudo se subastaban allí. Sus manos estaban atadas laxamente frente a ella, lo suficiente para indicar su condición, no tanto como para impedirle sostener a Lyra, que se aferraba a su falda hecha jirones con la fuerza desesperada de una pequeña criatura que intuye el peligro universal aunque no lo comprenda. Lyra tenía solo 4 años, pero sus ojos, grandes y oscuros como los de su padre fallecido, ya habían visto demasiado para su corta existencia. Vieron la enfermedad consumir a su progenitor, la fría indiferencia de los parientes, la pérdida de su hogar, el viaje en carro como ganado, y ahora, el circo cruel de la subasta. Su pequeño cuerpo temblaba contra el de Elara, un temblor que Elara sentía en cada fibra de su propio ser. Estaba embarazada, y aunque la vida que crecía dentro de ella era un diminuto faro de esperanza en la oscuridad, también era otra vulnerabilidad, otra carga, otra razón por la que su valor, según la mirada de los hombres que las observaban, era incierto, quizás nulo, incluso negativo. Una viuda, una niña, y una criatura no nata, un paquete de desgracia. Habían perdido todo. El pequeño hogar de barro cocido y paja que habían compartido con Thomas, su risa fácil, sus manos fuertes y su amor constante, todo se había disuelto como la niebla matutina bajo el sol inclemente de la realidad. Las deudas de Thomas, pequeñas al principio, se habían acumulado como una plaga. Cuando la fiebre se lo llevó, no dejó más que un vacío en el corazón de Elara y una montaña de obligaciones. No había familia que quisiera o pudiera ayudar. En este mundo, la compasión era un lujo que pocos podían permitirse, y aún menos estaban dispuestos a ofrecer a quienes habían caído tan bajo. Los susurros llegaban a ella, como moscas zumbando. Podía sentir las miradas inquisitivas, algunas curiosas, otras lascivas, muchas simplemente calculadoras. Eran propiedades potenciales, objetos a ser comprados, usados y desechados. La indignidad le quemaba en las mejillas, una llama silenciosa que amenazaba con consumirla. Siempre había sido Elara, la esposa de Thomas, la tejedora del pueblo, una mujer con nombre y un lugar, modesto sí, pero suyo. Ahora era la viuda y su descendencia, un lote en un catálogo humano. El subastador, un hombre corpulento con una voz estentórea que resonaba en la plaza polvorienta, comenzó a presentar los lotes anteriores. Había ganado, herramientas, muebles viejos. Cada golpe de su mazo parecía sellar un destino. Elara observó a los compradores, granjeros con caras curtidas, mercaderes con aires de importancia, hombres con la mirada dura y el corazón, presumía, más duro aún. Se preguntaba quién sería su nuevo amo. ¿Sería cruel? ¿La separarían? La sola idea de que le arrancaran a Lyra de su lado, de que le impidieran proteger al ser que crecía en su vientre, le hacía apretar los dientes con una furia fría y aterradora. Se obligó a mirar al frente, a no mostrar la profundidad de su desesperación. Lyra necesitaba ver fortaleza en ella, aunque fuera una fachada endeble. Le acarició el cabello oscuro y enmarañado. Lyra levantó la cara, sus ojos llenos de una ansiedad infantil. «Mamá». «¿Qué pasa?», susurró. Elara forzó una sonrisa. «Nada, cariño. Solo. Esperando un poco. Una espera que lo decidiría todo. Una espera que era una condena». El subastador terminó con el lote anterior. Limpió su garganta y miró hacia el estrado donde estaban Elara y Lyra. Un silencio anticipado cayó sobre la multitud. Este tipo de lotes, humanos, siempre atraía la atención, morbosa y pragmática a partes iguales. A continuación, anunció el subastador, su voz retumbando, «Tenemos un lote especial. Una viuda, en edad de trabajar, con experiencia en labores domésticas y de campo, y su hija joven. La viuda está. Bueno, ya ven. Una boca más que alimentar, pero quizás una inversión a largo plazo». Una risa diseminada recorrió la multitud. La humillación era un golpe físico. Elara sintió que se le cortaba la respiración. «Comenzaremos la oferta. ¿Quién ofrece 50 monedas de cobre?» El primer número, tan bajo, reflejaba su percibido bajo valor. Un hombre gruñó una oferta. Otro la superó.
Los números subieron lentamente, cada oferta un paso más hacia la servidumbre. 70. 80. 90. Las ofertas se detuvieron en 120. Parecía que nadie quería invertir demasiado en un paquete tan incierto. El subastador esperó, mirando a la multitud. 120 a la 1. 120 a las 2. El ara cerró los ojos por un instante. Que fuera rápido. Que fuera tolerable. Justo cuando el mazo estaba a punto de caer, una voz resonó en el silencio. No era la voz ronca de un granjero ni el tono metálico de un mercader. Era una voz clara, resonante y autoritaria. 500 monedas. Una oleada de asombro recorrió la plaza. 500 monedas. Era una suma exorbitante para ellas, para cualquiera en el estrado. El ara abrió los ojos de golpe. El hombre que había hablado estaba un poco apartado de la multitud, en la sombra de un edificio. Era alto, vestido con ropas oscuras y finas que no eran de esta región. Tenía el cabello oscuro, peinado hacia atrás, y sus facciones eran afiladas, intensas. Había algo en su postura que denotaba poder, una quietud peligrosa. Nadie parecía conocerlo. El subastador, sorprendido, titubeó por un instante antes de recuperar la compostura. 500 monedas de este caballero. ¿Alguna oferta mejor? Hubo silencio. Nadie se atrevió a pujar contra él. Había una presencia, una autoridad silenciosa en aquel desconocido, que disuadía la competencia. 500 a la 1. 500 a las 2. 500 a las 3. El mazo cayó con un golpe seco y resonante. Vendidas al caballero de la sombra. El ara sintió que la tierra se tambaleaba bajo sus pies. ¿500 monedas? ¿Quién era este hombre? ¿Por qué había pagado tanto? La sorpresa inicial fue rápidamente reemplazada por un terror renovado. Pagar tanto significaba que las quería para algo específico, algo que quizás no era una simple mano de obra. Su mente corrió con posibilidades nefastas. El subastador indicó a un par de sus ayudantes que las bajaran del estrado. Sus ataduras fueron cortadas sin ceremonias. El ara tomó la mano de Lira, apretándola con fuerza. El hombre se acercó. De cerca, era aún más imponente. Sus ojos eran de un color inusual, penetrantes y difíciles de descifrar. No sonrió. No dijo nada de inmediato. Simplemente las miró, evaluándolas con una intensidad que la hizo sentir expuesta hasta el alma. Tú, dijo finalmente, su voz era profunda y tranquila, pero con una autoridad innegable. Se dirigió a el ara. Eres la viuda. ¿Y la niña? Mi hija, Lira, respondió el ara, su voz apenas un susurro ronco. Él asintió lentamente. Sus ojos se posaron en el vientre de el ara por un breve instante. Sé que estás encinta. El ara no respondió. ¿Qué se esperaba que dijera? Sí, mi señor, estoy en camino de traer otra vida a este mundo de miseria para que usted la posea. Mi nombre es Valerius, dijo. No era un nombre común. Sonaba noble, o al menos de alguien de alto rango. Vendrás conmigo. Tú y la niña. Y lo que venga después. No usó la palabra perteneces o eres mía. Solo vendrás conmigo. La diferencia era pequeña, quizás insignificante, pero para la mente esperanzada y aterrorizada de el ara, se aferró a ella como un náufrago a un trozo de madera. Valerius se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia un carro robusto y bien mantenido que las esperaba en las afueras de la plaza. Sus ayudantes se quedaron atrás, recogiendo algunos papeles con el subastador. Él no miró hacia atrás para asegurarse de que lo seguían. Había una expectativa implícita en su caminar, una certeza de obediencia. El ara dudó por un segundo. Una parte primitiva de ella gritaba que corriera en la dirección opuesta, que se perdiera entre la multitud y desapareciera. Pero no había a dónde ir. No había nadie a quien recurrir. Estaba sola en el mundo con su hija y el futuro incierto de su hijo. Y, además, 500 monedas. Nadie pagaba 500 monedas por nada. Huir sería inútil. Respiró hondo, tragando el polvo y su miedo. Vamos, Lira, dijo, tirando suavemente de la mano de la niña. Lira, con sus grandes ojos fijos en la figura que se alejaba de Valerius, asintió. Caminaron detrás de él, dos figuras pequeñas y maltrechas siguiendo a un hombre enigmático hacia un destino desconocido.
El carro era cómodo, sorprendentemente. Tenía asientos acolchados, no la madera dura y astillada a la que Elara estaba acostumbrada. Valerius les indicó que subieran. Él mismo se sentó frente a ellas, sus ojos fijos en el camino que se abría ante ellos al salir del pueblo. No les habló durante el viaje. El silencio era tenso, roto solo por el traqueteo de las ruedas y el suave llanto reprimido de Lira, que se acurrucaba en el regazo de Elara, agotada y asustada. Elara observó a Valerius con cautela. Su perfil era severo. Parecía perdido en sus pensamientos. No había nada en el que recordara a los amos que había conocido o de los que había oído hablar, no había risa cruel, ni impaciencia, ni mirada lasciva. Pero tampoco había calidez. Era un enigma. ¿Por qué las había comprado? La pregunta martillaba en su mente sin cesar. ¿Las necesitaba como criadas en una gran casa? ¿O sus intenciones eran más oscuras? La generosidad repentina, sin una razón aparente, a menudo escondía las peores intenciones en el mundo de Elara. El viaje duró varias horas. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Dejaron atrás el pueblo, los campos cultivados, y se adentraron en colinas más salvajes y boscosas. Elara no reconoció el paisaje. Estaba siendo llevada a un lugar lejano, desconocido. El miedo se intensificó. Finalmente, llegaron a una finca. No era una mansión ostentosa, sino una casa de campo grande y sólida, construida de piedra oscura, rodeada de extensos bosques. Se sentía aislada, apartada del mundo. Al entrar por los portones de hierro forjado, Elara vio jardines cuidados, aunque con una belleza salvaje, y edificios anexos que parecían establos y almacenes. Había un aire de tranquilidad, pero también de soledad. El carro se detuvo frente a la casa principal. Un hombre de edad, con una cara amable pero marcada por la vida, salió a recibirlos. Vestía ropas sencillas pero limpias. Parecía ser el cuidador o mayordomo. Maestro Valerius, dijo el hombre, inclinando la cabeza. Todo está preparado. Gracias, Elías, respondió Valerius. Se bajó del carro y luego ayudó a Lira a bajar con una gentileza inesperada. Lira se encogió al principio, pero la mano que la sostuvo fue firme y no forzada. Elías, por favor, lleva a la señora y a la niña a sus aposentos. Asegúrate de que tengan todo lo que necesiten. Ropa, comida, agua caliente para el baño. Sí, maestro, respondió Elías, su mirada posándose en Elara y Lira con una curiosidad pelada pero no hostil. ¿Aposentos? ¿Baño caliente? Esto no se parecía en nada a la vida de servidumbre que Elara había anticipado. La confundía aún más. Siguió a Elías al interior de la casa. El interior era austero pero cómodo, con muebles de madera maciza, tapices sencillos y un gran hogar donde crepitaba un fuego, a pesar de que la noche aún no era fría. Les condujo por un pasillo hasta una habitación en el segundo piso. La habitación era grande y luminosa. Tenía 2 camas con colchones suaves cubiertos con mantas cálidas. Había una jarra de agua fresca y un cuenco de frutas sobre una mesa. Sobre una silla, había ropa limpia y sencilla que parecía ser para Elara y Lira. Era más de lo que Elara había poseído en años. Aquí estarán cómodas, señora, dijo Elías. Hay una bañera en el cuarto contiguo. Mandaré que la preparen con agua caliente. Si necesitan algo, solo tienen que llamar. Mi esposa, Marta, vendrá a ayudarlas con lo que precisen. Gracias, dijo Elara, apenas encontrando su voz. Estaba abrumada. Elías sonrió, una sonrisa genuina y tranquilizadora. Bienvenidas, señora. Descansen. Y con eso, se retiró, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Elara se quedó sola con Lira en la habitación. La niña miraba todo con asombro silencioso. Se acercó a una de las camas y tocó la manta suave con un dedo diminuto. Elara se sintió mareada. ¿Qué significaba todo esto? No había cadenas, ni órdenes brutales, ni tareas asignadas de inmediato. Solo comodidad inesperada y una amabilidad cautelosa. La bañera llegó, una tina de madera humeante llena de agua caliente perfumada con hierbas. Marta, la esposa de Elías, una mujer redonda y de risa fácil, ayudó a Elara a bañar a Lira, cantando una nana tonta que hizo reír a la niña por primera vez en mucho tiempo. Luego, Marta ayudó a Elara, frotando suavemente su espalda con una esponja gruesa.
El maestro Valerius es un buen hombre, dijo Marta, como si supiera la pregunta que bullía en la mente de Elara. Tiene sus maneras, es un poco ensimismado a veces. Pero tiene un gran corazón, aunque no lo muestre a menudo. ¿Por qué? ¿Por qué nos compró?, preguntó Elara, la pregunta brotando a pesar de su cautela. Marta secó sus manos en su delantal. Ah, eso no lo sé, señora. El maestro tiene sus razones para todo. Y nunca las explica a nadie. Pero si les ha traído aquí, es por algo bueno, estoy segura. Él no hace nada sin propósito. Esa noche, Elara y Lira durmieron en camas separadas por primera vez en mucho tiempo, pero muy cerca una de la otra. Las sábanas limpias olían a lavanda. Elara se acurrucó, sintiendo el ligero bulto de su vientre. La confusión y el miedo seguían ahí, pero se mezclaban con una nueva sensación, una que casi no se atrevía a nombrar, alivio. Los días siguientes pasaron en una extraña rutina. Valerius no les dio órdenes. No les asignó trabajo. Simplemente se aseguró de que tuvieran comida, ropa y un techo. Pasaba gran parte del día fuera, supervisando la finca o en su estudio, rodeado de libros. Cuando lo veían, a menudo era en el jardín o en los pasillos. Siempre era educado, preguntando si necesitaban algo, pero mantenía una distancia. No hacía preguntas sobre su pasado. No las trataba como sirvientas, ni como esclavas, ni siquiera como huéspedes. Eran simplemente allí. Esta falta de propósito definido era casi tan desconcertante como la servidumbre. Elara estaba acostumbrada a trabajar duro, a tener tareas hasta el agotamiento. La inactividad forzada la hacía sentirse inútil, y el misterio de las intenciones de Valerius la roía por dentro. Un día, no pudo más. Lo encontró en el jardín, observando un rosal. Maestro Valerius, dijo, su voz temblorosa pero firme. Él se giró, sus ojos interrogantes. No entiendo, dijo Elara, juntando sus manos nerviosamente. Nos ha traído aquí, nos ha dado cobijo y comida. Pero no nos pide nada. ¿Por qué? ¿Qué quiere de nosotros? Valerius la miró durante un largo momento. Había una intensidad en su mirada que la hacía sentir transparente. Finalmente, habló. No quiero nada de ti, Elara. Usó su nombre, y sonó extrañamente íntimo en sus labios. Te compré porque no podía soportar verte allí. Verme. Allí, repitió Elara, confundida. En el estrado, explicó él, su voz suave pero con una corriente subterránea de emoción que rara vez mostraba. Verte a ti, a tu hija. A tu condición. Ser subastada como si fueras menos que un animal. Era una atrocidad. Algo dentro de mí no pudo permitirlo. Elara parpadeó, sin poder procesar sus palabras. ¿La había comprado por compasión? Un hombre de su aparente estatus había gastado una fortuna por piedad. Le resultaba difícil de creer. En su experiencia, la piedad era una debilidad que se explotaba, no una motivación para actuar. Pero 500 monedas, murmuró. Las monedas no importan, respondió Valerius con un gesto de indiferencia. Lo que importaba era sacarte de allí. Poner a salvo a tu hija. Asegurarme de que pudieras tener a tu hijo en paz y con dignidad. La palabra dignidad. Había estado sedienta de esa palabra. Había creído que la había perdido para siempre en el estrado. Valerius la había pronunciado como si todavía fuera suya, como si él la viera en ella. Las lágrimas picaron en sus ojos. Se dio la vuelta para que él no las viera. No sé qué decir, dijo, su voz quebrándose. No digas nada, dijo Valerius. Caminó hacia ella, y por primera vez, no mantuvo su distancia. Se detuvo a unos pasos, sus ojos fijos en ella. Había una melancolía en su rostro que Elara no había notado antes. Sé lo que es sentirse sin valor a los ojos del mundo. Sé lo que es ser una mercancía, de una forma u otra. Su confesión la sorprendió. Él, un hombre con su riqueza y autoridad. ¿Cómo podía saberlo? Mi familia, comenzó Valerius, y luego se detuvo. Pareció luchar con las palabras. Mi familia tiene expectativas. Y un cierto tipo de comercio en el que participan. Yo no encajo. No comparto sus valores. Esta finca
Es mi exilio autoimpuesto. Es mi intento de vivir según mis propios principios, lejos de ese mundo. Elara comenzó a entender. Tal vez él no era tan diferente de ella después de todo. Ambos eran, a su manera, marginados por el mundo del que provenían, él por elección y principios, ella por nacimiento y desgracia. Aquí, continuó Valerius, extendiendo una mano, no para tocarla, sino en un gesto de ofrenda hacia la casa y los campos circundantes. No hay amos ni esclavos. Hay trabajo que hacer, sí, para que todo funcione. Pero se hace con respeto. Con asociación. Si decides quedarte, puedes quedarte. Si decides irte, te proporcionaré los medios para que lo hagas. No estás atada a mí por esas monedas. Estás libre. Libre. La palabra resonó en el corazón de Elara como una campana largamente silenciada. Libre. Después de toda una vida bajo el yugo de las convenciones sociales, la pobreza, la tragedia y la amenaza inminente de la esclavitud, la libertad era una noción casi incomprensible. Libre, susurró. Sí, Elara. Libre, afirmó Valerius. Su mirada era sincera. Te doy mi palabra. Elara lo miró, realmente lo miró por primera vez sin la niebla del miedo y la confusión. Vio la bondad en sus ojos, la soledad en su postura, la firmeza en su mandíbula. Vio a un hombre que, por alguna razón inescrutable, había elegido la decencia en un mundo que la despreciaba. Quiero quedarme, dijo de repente, la decisión surgiendo desde lo profundo de su ser. Quiero quedarme y ganarme nuestro sustento. Quiero enseñar a mi hija. Y a mi hijo. Lo que es la dignidad. Aquí. Valerius asintió, una pequeña sonrisa curvando sus labios. Era la primera vez que Elara lo veía sonreír. Iluminó su rostro y lo hizo parecer menos formidable, más humano. Entonces quédate, Elara, dijo. Esta casa es grande. Hay lugar. Hay trabajo para todos. Puedes ayudar a Marta con la casa, si quieres. O en el jardín. O puedes tejer de nuevo, si es lo que te gusta hacer. Lo que tú elijas. Y así, Elara y Lira comenzaron su nueva vida. No era una vida de ocio o riqueza, sino de trabajo honesto y tranquilidad. Elara ayudó a Marta con las tareas de la casa, aprendiendo a cocinar los productos frescos de la finca, a cuidar de los animales pequeños. Redescubrió la alegría del trabajo físico que daba resultados tangibles. Lira floreció en la tranquilidad de la finca. Pasaba sus días explorando los jardines y los bordes del bosque bajo la supervisión de Elías, jugando con los perros de la casa, su risa resonando a menudo en el aire, un sonido que Elara atesoraba. La relación con Valerius siguió siendo peculiar. Él mantenía su distancia, inmerso en sus libros y sus pensamientos, pero estaba presente. Cenaban juntos a veces, en un silencio cómodo o con conversaciones sobre el clima, los libros que él leía, las pequeñas novedades de la finca. Él nunca se entrometió en su vida. Nunca le recordó que la había comprado. Poco a poco, Elara comenzó a verlo no como un amo, sino como su protector, su benefactor inesperado, un hombre que había visto su humanidad cuando el resto del mundo solo veía propiedad. El tiempo pasó, suave como el murmullo de un arroyo. El vientre de Elara creció. Valerius se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba para el parto, una partera de un pueblo cercano, ropa limpia para el bebé, una habitación cálida. Estuvo inquieto los días previos, a menudo caminando por los pasillos fuera de su habitación. Cuando llegó el momento, fue difícil, pero no catastrófico. Valerius esperó fuera de la puerta, silencioso y vigilante. Elara dio a luz a un niño sano. Era pequeño pero fuerte, con el cabello oscuro de Valerius y los ojos tranquilos de su padre, Thomas. Lo llamó Thomas, en honor a su primer amor. Sostener a su hijo en brazos, en una cama cálida y limpia, con el sonido de la lluvia suave contra la ventana y el conocimiento de que estaban a salvo, fue un momento de profunda paz para Elara. Lira se asomó, curiosa y un poco celosa al principio, pero pronto se enamoró de su pequeño hermano. Valerius entró en la habitación después de que el bebé estuvo limpio y dormido. Se detuvo al pie de la cama, mirando a Elara, a Lira y al pequeño Thomas acurrucado en sus brazos. Había una emoción en sus ojos que Elara no pudo nombrar. Era ternura, quizás, o algo más profundo. Es hermoso, Elara, dijo, su voz baja. Sí, respondió ella, una sonrisa cansada pero feliz en sus labios. Se llama Thomas.
Tomás, repitió Valerius. Miró al bebé durante un largo momento. Pareció conmovido. Tienes una familia, Elara. Gracias a usted, dijo ella, su voz llena de una gratitud que desbordaba las palabras. Él negó con la cabeza. No. Gracias a tu fuerza. A tu dignidad. Yo solo. Aparté algunos obstáculos del camino. A partir de ese día, la dinámica entre Valerius y Elara cambió sutilmente. La distancia entre ellos se acortó. Valerius pasaba más tiempo con Lyra, leyéndole historias, enseñándole los nombres de las estrellas. A menudo sostenía al pequeño Tomás, su gran mano acunando con cuidado el diminuto cuerpo. Parecía encontrar una paz inesperada en la presencia de la familia que había salvado. Elara y Valerius comenzaron a conversar de verdad. Hablaban de todo y de nada. Él le contaba de sus libros, de las ideas que lo intrigaban. Ella le hablaba de su vida en el pueblo, de Tomás, de las pequeñas alegrías y tristezas de una existencia sencilla. Compartían la cena regularmente, y las comidas ya no eran silenciosas. Reían juntos, compartían confidencias. Se descubrieron el uno al otro, capa a capa. Elara aprendió sobre la soledad de Valerius, sobre la presión de su familia, sobre su anhelo de una vida con significado más allá de la riqueza y el estatus. Valerius aprendió sobre la resiliencia de Elara, sobre la profundidad de su amor por sus hijos, sobre la sabiduría tranquila que había adquirido a través del sufrimiento. El amor, lento y cuidadoso como una enredadera buscando la luz, comenzó a crecer entre ellos. No era el amor apasionado y despreocupado de la juventud de Elara con Tomás. Era un amor nacido del respeto, la gratitud, la comprensión mutua y la soledad compartida. Era un amor maduro, tranquilo, pero profundamente arraigado. Era un amor que desafiaba las convenciones, un amor que nacía de la transacción más indigna imaginable, un amor entre el amo que se negaba a hacerlo y la esclava que había sido liberada no solo de sus ataduras físicas, sino también de la desesperanza. Pero el mundo exterior aún existía. La tranquilidad de la finca era un refugio, no un muro impenetrable. Un día, llegó la noticia. Un mensajero de un pueblo cercano trajo un aviso. La familia de Valerius lo estaba buscando. Querían que regresara. Había rumores sobre su peculiar estilo de vida, sobre la gente que tenía en su casa. La amenaza se cernía de nuevo. El peligro no era solo para Valerius, sino también para Elara y los niños. Si su familia descubría que había gastado una fortuna en una viuda esclava y ahora vivía con ella como si fuera su igual, su reputación sería destruida, y Elara y los niños serían vulnerables a su crueldad. La serenidad se rompió, reemplazada por una tensión fría. Valerius y Elara discutieron qué hacer. Valerius estaba dispuesto a enfrentarse a su familia, a defender su elección, pero Elara sabía el riesgo que eso conllevaba. No solo para él, sino para la seguridad de sus hijos. Ella no quería ser la causa de su ruina. Debemos irnos, dijo Elara una noche, la voz firme a pesar del nudo en su garganta. Estaban en el estudio de Valerius, la luz de la lámpara proyectando sombras danzantes en las paredes repletas de libros. Valerius frunció el ceño. ¿Irnos? ¿A dónde iríamos? Esta es nuestra casa ahora. Es tu casa, corrigió Elara suavemente. Y te traería la desgracia. No puedo permitirlo. Nos diste la libertad. Ahora debemos usarla para protegerte, aunque signifique dejarnos a nosotros mismos sin tu protección inmediata. No voy a dejarte, Elara, dijo Valerius, su voz intensa. No voy a enviarte de vuelta al mundo cruel de donde te saqué. Nunca. No me enviarías, replicó Elara. Iríamos juntos. Lejos. A algún lugar donde tu nombre no signifique nada, donde tu familia no pueda encontrarnos. Podríamos vivir una vida sencilla, como granjeros. Como yo crecí. Valerius la miró, sorprendido. Él, un hombre de estudios y finas telas, viviendo como un granjero. Pero luego, la idea pareció asentarse en él. Una vida sencilla, anónima, lejos de las expectativas y las cadenas invisibles de su clase. Una vida construida juntos, en igualdad. ¿Crees que podría hacerlo?, preguntó, no con duda, sino con asombro. Lo hiciste cuando me compraste, Valerius, respondió Elara, una pequeña sonrisa de amor y confianza. Hiciste lo inesperado. Hiciste lo correcto. Tú puedes hacer cualquier cosa que te propongas, si tu corazón está en ello.
La decisión estaba tomada. Debían marcharse. Pero no sería fácil. La familia de Valerius no era indulgente. Si sospechaban que intentaba escapar, lo buscarían implacablemente. Necesitaban un plan. Y necesitaban confiar en aquellos que estaban a su alrededor. Elías y Marta fueron sus primeros confidentes. Al escuchar el plan, no dudaron. Maestro, señora, dijo Elías, con los ojos llenos de lealtad. Hemos servido a esta finca por muchos años. Pero nuestra lealtad es a usted. A la bondad que ha traído aquí. Haremos lo que sea necesario para ayudarles a partir con seguridad. Planificaron en secreto. Reunieron provisiones, mapas, algo de dinero. Valerius se deshizo discretamente de algunas propiedades lejanas para asegurar fondos sin levantar sospechas inmediatas. La tensión en la casa era palpable, a pesar de los esfuerzos por mantener la normalidad. Cada sombra parecía un espía, cada sonido un presagio. El día de la partida, se deslizaron fuera de la finca antes del amanecer. Iban a pie al principio, por caminos poco transitados que Elías les había mostrado. Elías y Marta los acompañaron parte del camino, sus rostros tristes pero resueltos. La despedida fue silenciosa, llena de gratitud y promesas tácitas. Fue un sacrificio para Elías y Marta quedarse y enfrentar las posibles preguntas o la ira de la familia de Valerius, pero era necesario. Cuídense, dijo Elías, su voz ronca. Y cuiden ustedes de este lugar, respondió Valerius. Un día. Quizás. No terminó la frase, pero la esperanza flotaba en el aire. Caminaron durante días. Fue un viaje arduo, especialmente para Elara con el pequeño Thomas. Lyra, a pesar de su corta edad, demostró una sorprendente resistencia. Valerius, aunque no acostumbrado al rigor físico, se adaptó con una determinación silenciosa. Protegió a Elara y a los niños con una ferocidad inesperada. Compartieron la comida escasa, durmieron bajo las estrellas, se apoyaron mutuamente cuando el cansancio y el miedo amenazaban con abrumarlos. Durante este viaje, su vínculo se forjó en el crisol de la dificultad compartida. Las capas de estatus social se desprendieron por completo. Eran simplemente 3 adultos, o 2 y medio, contando a Elara en su recuperación, y 2 niños, enfrentados al mundo, dependiendo el uno del otro. Valerius ya no era el hombre que la había comprado, sino el hombre que caminaba a su lado, compartiendo su carga, su protector y compañero. Elara ya no era la viuda sin nombre, sino la mujer fuerte y resistente que lo guiaba con su conocimiento práctico y su fe inquebrantable. Llegaron a un valle remoto y olvidado, lejos de las carreteras principales y de los centros de poder. Era un lugar humilde, habitado por gente sencilla que vivía de la tierra. Parecía el fin del mundo, y para ellos, era el comienzo de uno nuevo. Adoptaron nuevos nombres. Valerius se convirtió en Thomas, el nombre del difunto esposo de Elara, un tributo a su memoria y un símbolo de la nueva vida que construían sobre las cenizas del pasado. Elara se convirtió en Clara. Lyra conservó su nombre, demasiado pequeña para entender la necesidad del cambio, pero se le enseñó a usar un apellido diferente. Encontraron una pequeña cabaña abandonada en las afueras de un pueblo diminuto. Estaba en malas condiciones, pero era suya. Con sus propias manos, la repararon. Thomas, Valerius, aprendió a arar la tierra, a plantar semillas, a construir cercas. Sus manos, antes acostumbradas a las plumas y los libros, se endurecieron y callaron. Clara, Elara, cultivó un pequeño jardín, cuidó de los niños, y comenzó a tejer de nuevo, produciendo telas sencillas que vendían en el mercado local. La vida era dura. Había días de agotamiento, de preocupaciones por el clima o las enfermedades. Pero había una paz en esa vida que nunca antes habían conocido. Una paz ganada con esfuerzo, construida sobre el trabajo compartido y el amor mutuo. La gente del pueblo, sencilla y pragmática, aceptó a la nueva familia sin hacer demasiadas preguntas. Dieron su honestidad, su arduo trabajo y el amor evidente entre ellos. En este lugar, el pasado no importaba tanto como el presente. Lyra y el pequeño Thomas crecieron fuertes y sanos. No conocieron la subasta, el miedo, la servidumbre. Crecieron en libertad, corriendo por los campos, aprendiendo de sus padres los ritmos de la tierra y la importancia de la bondad. Thomas les enseñó a leer y escribir, compartiendo la vasta sabiduría que llevaba dentro, adaptándola a la vida sencilla que ahora llevaban. Clara les enseñó la dignidad del trabajo manual, la importancia de la comunidad y el valor incalculable de la familia.
El miedo al descubrimiento nunca desapareció por completo, una sombra persistente en los bordes de su felicidad. Hubo momentos de tensión, cuando un extraño pasaba por el pueblo o llegaban noticias vagas del mundo exterior. Pero el valle era aislado, y su nueva identidad era sólida. Los años pasaron. Las arrugas aparecieron en los rostros de Thomas y Clara, pero eran arrugas de risa y de vida vivida, no de sufrimiento sin sentido. Un día, años después de su llegada, un anciano viajero llegó al pueblo, un erudito que había estado recopilando historias y leyendas de las regiones remotas. Se detuvo en la cabaña de Thomas y Clara para pedir un poco de agua. Reconoció la forma en que Thomas hablaba, la erudición subyacente a su sencillez. Intrigado, pasó más tiempo con la familia. Escuchó sus historias veladas, sintió la profundidad de su vínculo, observó la libertad en los ojos de los niños. El anciano no reveló lo que sospechaba, o quizás no sospechó nada concreto, solo sintió que había una historia inusual allí. Cuando se fue, llevó consigo una impresión, una sensación de algo valioso y raro que había encontrado en ese valle apartado, la prueba de que la dignidad podía florecer incluso en la tierra más dura, de que el amor podía redimir la transacción más degradante, y de que la verdadera riqueza no se medía en monedas ni en estatus, sino en la libertad del alma y la fuerza de los lazos humanos. Thomas y Clara continuaron su vida, anónimos para el mundo exterior, pero figuras centrales en la vida de su pequeño pueblo y en el universo de su familia. El pecado de Valerius, comprar a una viuda y su hija, no había sido un acto de posesión, sino un acto de liberación. Lo que había hecho después había sido construir, ladrillo a ladrillo, una vida basada en la igualdad, el respeto y el amor verdadero. Había comprado un futuro, no solo para ellas, sino también para él mismo. El ara, la que había sido subastada, murió muchos años después en su propia cama, rodeada de sus hijos adultos y sus nietos, con la mano de Thomas en la suya. Murió libre, amada y habiendo recuperado y multiplicado su dignidad innata. Thomas, el que había sido Valerius, continuó viviendo en la cabaña, un pilar de sabiduría tranquila para su comunidad, un hombre que había encontrado su verdadero yo en la simplicidad y el anonimato. Su historia, en su forma completa, nunca se contó al mundo. Pero el eco de su acto, el sacrificio silencioso de un hombre y la resiliencia inquebrantable de una mujer, perduró en la atmósfera tranquila del valle, un testimonio silencioso del poder transformador de la bondad inesperada y del amor que se atreve a desafiar todas las cadenas, visibles o invisibles. Porque lo que Valerius había hecho, al comprar a Elara y a su hija, había sido mucho más que una transacción, había sido un acto de fe en la humanidad, un rechazo a la crueldad del mundo y el primer paso en un viaje hacia una libertad y una felicidad que nadie, ni siquiera él mismo, había imaginado que fueran posibles. Y eso era verdaderamente transformador. La vida que construyeron, el amor que cultivaron, la libertad que defendieron, todo ello era un monumento viviente a la idea de que el valor de una persona no está en lo que posee o en lo que se le puede comprar, sino en el espíritu indomable y la capacidad de amar que reside en su interior. Y esa verdad, descubierta en la oscuridad de una subasta, brilló como un faro en el valle apartado, iluminando no solo sus vidas, sino también, de manera silenciosa, las vidas de todos aquellos que tuvieron la suerte de cruzarse en su camino. Su legado no fue de riqueza o poder, sino de un amor tranquilo y una dignidad inquebrantable que se transmitió de generación en generación en ese rincón olvidado del mundo. La historia de la viuda comprada y el hombre que la liberó se convirtió, para aquellos que la conocieron en retazos, en un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza puede encontrarse en los actos de bondad inesperada y en el coraje de amar sin condiciones. Y así, en la sencillez de su existencia, encontraron una profundidad y un significado que el mundo del que huyeron nunca podría haberles ofrecido. La verdadera libertad, aprendieron, no era la ausencia de cadenas, sino la capacidad de vivir según la verdad de tu propio corazón. Y ellos, en su cabaña humilde, con sus hijos a salvo y su amor intacto, eran, finalmente, verdaderamente libres. El sol se puso sobre el valle, pintando el cielo con los colores del sacrificio y la esperanza, un final perfecto para un día perfecto en una vida imperfecta pero profundamente amada. Y así termina esta historia, no con un gran acto de heroísmo o una revolución violenta, sino con la tranquila paz de una familia que encontró su santuario en el amor y la dignidad, demostrando que las cadenas más fuertes pueden romperse con la fuerza de un corazón decidido. Y el eco de su historia, aunque silencioso, se convirtió en un susurro en el viento que recorría el valle, llevando consigo el mensaje de que el amor, la dignidad y la libertad no son mercancías que se compran y venden,
sino tesoros que se encuentran, se ganan y se protegen con la propia vida. La hija de Elara y el hijo de Elara y Thomas crecieron y tuvieron sus propios hijos, y aunque la historia de la subasta se suavizó con el tiempo, el valor del trabajo, la importancia de la bondad y la sacralidad de la libertad se arraigaron en el corazón de su familia. Se convirtieron en personas íntegras y compasivas, reflejo de la elección valiente y el amor profundo de sus padres. Nunca buscaron la riqueza o el reconocimiento del mundo exterior. Encontraron su riqueza en la tierra que cultivaban, en las manos que se sostenían y en el conocimiento de que habían construido algo puro y verdadero lejos de la corrupción y la crueldad del pasado. La casa de piedra, aunque lejos, se convirtió en un recuerdo distante, un símbolo del mundo del que habían escapado. La cabaña del valle, modesta y trabajada, se convirtió en el verdadero hogar, el lugar donde el amor y la libertad echaron raíces y florecieron. Valerius, el noble exiliado, encontró en el trabajo manual y en el amor de Elara y sus hijos un propósito más profundo y satisfactorio que cualquier título o fortuna. Elara, la viuda subastada, recuperó su nombre, su voz y su dignidad y encontró un amor que trascendió las circunstancias de su encuentro. Lyra y Thomas, los niños salvados, crecieron sin conocer la sombra de la esclavitud, sus vidas una refutación viviente de la idea de que las personas pueden ser propiedad. Se convirtieron en un ejemplo silencioso para el pueblo, una familia que, a través de las dificultades, había encontrado una paz y una felicidad auténticas. La lluvia a veces caía suavemente sobre el techo de la cabaña, un sonido reconfortante que contrastaba con el estruendo del mundo exterior. El sol brillaba sobre sus campos, prometiendo cosechas abundantes y trabajaban duro. La vida era una mezcla de desafíos y recompensas sencillas, una existencia tejida con los hilos de la perseverancia, la gratitud y el amor. Y en el centro de todo, estaba el acto inesperado de un hombre que vio la humanidad donde otros veían una mercancía, un acto que desencadenó una cascada de eventos que los llevó a encontrar no solo la libertad, sino también un amor que sanó las heridas del pasado y les permitió construir un futuro lleno de esperanza y dignidad. La historia de Valerius y Elara, de Thomas y Clara, se convirtió en una leyenda silenciosa, susurrada no en grandes salones, sino junto a hogares cálidos, un cuento sobre cómo el corazón humano puede resistir la opresión más brutal y encontrar el camino hacia la luz, guiado por el hilo invisible y fuerte del amor. La verdadera libertad no era la ausencia de amos, sino la presencia de un propósito y un amor que hacían que la vida valiera la pena vivirla, sin importar cuán humildes fueran las circunstancias. Y eso es lo que encontraron en el valle, en los ojos del otro y en las risas de sus hijos, un tesoro que ni todo el oro del mundo podría comprar. El tiempo, que a veces había sido un enemigo, se convirtió en un aliado, borrando los rastros del pasado y permitiéndoles echar raíces profundas en su nueva vida. Los miedos disminuyeron con cada año que pasaba sin ser descubiertos, aunque la cautela nunca desapareció por completo. Se convirtieron en parte del tejido del valle, sus nombres, Thomas y Clara, sinónimo de integridad y trabajo duro. La gente acudía a Thomas en busca de consejo, valorando su sabiduría tranquila y su juicio imparcial. Acudían a Clara para que les ayudara con sus tejidos o para compartir las pequeñas alegrías y penas de la vida cotidiana, atraídos por su calidez y su fortaleza serena. Sus hijos crecieron, se casaron con jóvenes del valle y formaron sus propias familias, extendiendo el legado de amor y resiliencia. El pequeño Thomas, que había nacido en la incertidumbre de la huida, creció hasta convertirse en un hombre fuerte y amable, con las manos de un labrador y la mente aguda de su padre. Lyra, la niña que había temblado en el estrado, se convirtió en una mujer alegre y compasiva, con los ojos que aún recordaban la sombra, pero el corazón lleno de luz. Nunca olvidaron de dónde venían sus padres, aunque los detalles del pasado de Valerius permanecieron velados en un misterio respetuoso. Lo importante no era de dónde venían, sino quiénes eran y la vida que habían construido. En sus últimos años, sentados en el porche de su cabaña, Thomas y Clara observaban las estrellas, las mismas estrellas bajo las que habían dormido durante su desesperada huida. No había arrepentimiento en sus corazones, solo una profunda gratitud por la vida que habían compartido, por los hijos y nietos que los rodeaban, por la paz que habían encontrado en su rincón apartado del mundo. El acto de Valerius en la subasta, que parecía tan incomprensible en su momento, se reveló como el momento crucial que les había permitido a todos encontrar su verdadero destino. El mundo exterior, con sus jerarquías, su crueldad y sus juicios, se sentía increíblemente lejano. Aquí, en el valle, el valor de una persona se medía por su carácter, por su bondad hacia los demás, por su contribución a la comunidad.
Thomas, el hombre que había despreciado la ostentación de su clase, encontró su verdadero estatus en la estima de la gente sencilla. Clara, la mujer que había sido reducida a una mercancía, se convirtió en el corazón latente de una familia amorosa y en un símbolo silencioso de la dignidad inquebrantable. El viejo Valerius, ahora conocido solo como Thomas, a veces tomaba un libro de su pequeña colección, un remanente de su vida pasada, pero las historias y las ideas que más valoraba ahora eran las de la vida misma, la historia de la semilla que brota, de la lluvia que nutre, de la familia que crece. Leía a sus nietos no sobre reyes y batallas, sino sobre la importancia de ser amable, de trabajar duro y de valorar la libertad. Elara, la que nunca olvidó el frío metal de las ataduras, se deleitaba en la simple libertad de moverse por su casa, de caminar por sus campos, de abrazar a sus seres queridos sin permiso ni miedo. Cada respiración, cada amanecer en el valle, era un recordatorio de lo que se le había quitado y de lo que había recuperado. Y así, la historia de la viuda embarazada y su hija huérfana, compradas en una subasta, se convirtió en la historia de una familia que encontró la libertad, el amor y la dignidad en los lugares más inesperados, guiados por el acto inusual y profundamente humano de un hombre que se negó a aceptar el valor que el mundo le asignaba a una vida. Lo que él hizo después de comprar a Elara y a su hija fue, en esencia, lo que todos deberíamos aspirar a hacer, ver a la otra persona no como una propiedad, una posesión o un medio para un fin, sino como un ser humano con un valor intrínseco e inalienable, digno de respeto, bondad y amor. Y al hacerlo, no solo liberó a otros, sino que también se liberó a sí mismo, encontrando en la sencillez una riqueza y una paz que su antigua vida nunca le habría podido ofrecer. La verdadera historia no fue la subasta, sino la vida que floreció después de ella, un testimonio silencioso y poderoso del triunfo del espíritu humano sobre la adversidad más oscura. Y ese legado, tejido en el alma del valle y en el corazón de su familia, perduraría por generaciones. La última escena de sus vidas transcurrió en paz. Thomas murió un par de años después de Clara, con la misma tranquilidad con la que había vivido sus últimos años. Fue enterrado junto a ella en el pequeño cementerio del valle, bajo un árbol cuyas semillas él mismo había plantado años atrás. Sus hijos colocaron una simple piedra con sus nombres, Thomas y Clara, y las fechas de sus vidas en el valle. El nombre Valerius se desvaneció, reemplazado por el nombre que había elegido para su nueva vida. El legado de su acto inesperado, de la compra que no fue una compra, sino una salvación, siguió viviendo en la comunidad que habían ayudado a construir, y en la familia que era su orgullo y alegría. La historia nunca fue escrita en grandes tomos de historia, pero se contó en los susurros de gratitud, en las vidas de sus descendientes, y en la atmósfera perdurable de paz y dignidad que caracterizó el valle. Y así, la historia de Elara, la viuda, de Lira, la niña, y del hombre que las compró, no es una historia de tragedia y desesperación, aunque comenzó allí. Es una historia de esperanza, de resiliencia, y del poder silencioso pero inquebrantable del amor para transformar la oscuridad en luz, la servidumbre en libertad, y la pérdida en un nuevo comienzo lleno de posibilidades. Fue una historia que demostró que el verdadero valor de una vida no está en las etiquetas que la sociedad le impone, sino en la chispa divina que reside en su interior, esperando la bondad de otro para ser reavivada. El sol se puso sobre el valle, dorado y sereno, como lo había hecho miles de veces desde que Thomas y Clara habían llegado. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo nocturno, las mismas estrellas que habían guiado a Valerius hace tantos años, cuando tomó la decisión que cambiaría para siempre no solo sus vidas, sino también el curso de su propia alma. La historia había terminado, pero el significado perduraba, un faro silencioso para cualquiera que buscara la verdadera libertad y la dignidad en un mundo que a menudo las negaba. Y ese, verdaderamente, fue el mayor legado de Valerius, no lo que compró, sino lo que liberó. Lo que liberó en ellas y lo que liberó en sí mismo. Y mientras las generaciones futuras del valle contaban historias de los fundadores, de Thomas y Clara, de su cabaña y sus campos, la verdad esencial se mantenía, que el acto más inesperado puede ser el más significativo, que la dignidad nunca se pierde por las circunstancias, solo por la falta de fe en uno mismo, y que el amor, incluso el que nace de la oscuridad, puede crecer y florecer hasta convertirse en la luz más brillante de todas. Y esa era la verdadera historia. La historia de la vida, de la libertad, del amor ganado a pulso en la tierra fértil de la dignidad. Las palabras se disuelven en el aire, pero el sentimiento permanece. Un recordatorio de que las mayores historias no siempre se encuentran en los libros de historia, sino en los corazones de las personas, en las vidas que construyen, y en el legado de amor y coraje que dejan atrás.
Y la historia de la viuda comprada y el hombre que la liberó, que la amó y que encontró su propia salvación en el acto de salvarla, es una de esas historias. Una historia para recordar, para sentir, para inspirar. Porque en ella late la verdad universal de que cada vida tiene un valor incalculable y que la mayor riqueza es la libertad de ser uno mismo, amado y digno. Y eso, en sí mismo, es un cuento épico. Y en la quietud del valle, bajo el manto estrellado, se podía casi escuchar el suave susurro del viento, llevando la historia silenciosa de Valerius y el Ara, de Tomás y Clara, un recordatorio eterno de que incluso en los tiempos más oscuros, la chispa de la bondad y el poder del amor pueden encender un camino hacia una nueva vida, una vida de libertad, dignidad y paz ganada con esfuerzo. Una vida que valió la pena vivir. Una y otra vez. Y esa es la historia que resuena. La historia de un hombre que pagó un precio por la libertad, no por la posesión. La historia de una mujer que nunca dejó que sus circunstancias le robaran su espíritu. La historia de un amor que creció en el suelo más improbable. Una historia de resiliencia, de esperanza, de humanidad en su forma más pura y transformadora. Y en cada suspiro de viento, en cada rayo de sol sobre el valle, la historia vive, recordándonos que la dignidad es innegociable y que el amor es la fuerza más liberadora de todas. La historia de Valerius y el Ara, de Tomás y Clara, es un faro silencioso en la oscuridad, una prueba de que la bondad existe y que el amor puede encontrar un camino, incluso cuando el mundo parece empeñado en cerrarlos todos. En este rincón olvidado del mundo, donde el tiempo parecía moverse a un ritmo diferente, la vida continuó, simple, honesta y plena. Los nietos de Tomás y Clara crecieron escuchando las historias de sus abuelos, historias de trabajo duro, de bondad, de un viaje largo y difícil que los llevó a encontrar su hogar en el valle. Aunque la historia completa de la subasta y la huida no siempre se contaba con todos sus detalles, el espíritu de esa historia se filtró en las generaciones siguientes, imbuyéndolas de un profundo respeto por la libertad, una aversión a la injusticia y una creencia inquebrantable en el poder del amor familiar. El anciano erudito que visitó el valle nunca escribió la historia completa que sentía acechaba bajo la superficie. Quizás sintió que algunas historias eran demasiado sagradas para ser expuestas al juicio del mundo exterior. Pero llevó consigo la impresión duradera de la paz y la dignidad que encontró allí, una anomalía en un mundo a menudo marcado por el sufrimiento y la crueldad. Y esa impresión, esa sensación de que algo verdaderamente especial residía en ese valle apartado, influyó en sus escritos posteriores, añadiendo una capa de melancólica esperanza a sus observaciones sobre la naturaleza humana y la sociedad. En el valle, la cabaña donde habían vivido Tomás y Clara se mantuvo en pie durante muchos años, un símbolo de su llegada y de la vida que habían construido. Sus hijos y nietos la cuidaron, un recordatorio tangible de los cimientos de su familia. El pequeño cementerio donde descansaban se convirtió en un lugar de reverencia tranquila, no de tristeza, sino de recuerdo agradecido por el sacrificio y el amor que habían hecho posible sus propias vidas libres. La historia, en su esencia más pura, era simple: un hombre vio una injusticia y actuó. Un acto de bondad desencadenó una vida de propósito y amor. Una mujer que lo había perdido todo recuperó su dignidad y encontró una familia. Dos vidas unidas por el destino en las circunstancias más bajas crearon una belleza y una fuerza que trascendieron su origen. Y el valle guardaba su secreto, o quizás no era un secreto, sino simplemente una verdad que el mundo exterior era demasiado ruidoso para escuchar. La verdad de que el valor de una persona no tiene precio, la verdad de que el amor es la única moneda que realmente importa, y la verdad de que la libertad es un tesoro que se encuentra en el coraje de ser uno mismo, sin importar las cadenas, visibles o invisibles, que intenten atarte. Y así, la historia concluye, no con un gran final dramático, sino con la tranquila continuación de la vida en el valle. Las estaciones cambiaron, las cosechas se plantaron y se recogieron, los niños nacieron y crecieron. Y en el corazón de todo, perduró el legado silencioso y poderoso de Valerius, el hombre que pagó 500 monedas por algo invaluable, la oportunidad de salvar una vida y, al hacerlo, descubrir el verdadero significado de la suya. Su acto fue la piedra que, lanzada al estanque estancado de la injusticia, creó ondas de bondad, amor y libertad que se extendieron a lo largo de las generaciones en ese valle apartado. Y esa es la historia completa. La historia de cómo la dignidad, una vez vista y valorada, puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles, guiada por la mano inesperada de la bondad y el poder redentor del amor. Y eso, amigos míos, es algo que vale la pena recordar. Y quizás, incluso, emular. Porque en cada acto de bondad, por pequeño que sea,
reside la posibilidad de transformar el mundo. Y en cada vida vivida con dignidad y amor reside el legado más grande de todos. La historia de Valerius y Elara, de Thomas y Clara, es un recordatorio silencioso de esta verdad eterna. Y mientras el sol se pone sobre el valle y las estrellas comienzan a brillar, podemos sentir la resonancia de su historia, un eco de esperanza y resiliencia que perdura en el aire tranquilo, una promesa de que la luz siempre puede encontrar un camino, incluso después de la noche más oscura. Y esa es la belleza, la profundidad, la trascendencia de lo que hizo Valerius. No solo compró una vida, la redimió. Y en el proceso, redimió la suya propia.